Hola, bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. Hoy les propongo hacer en este video el estudio de función de esta función cuadrática. Recuerden que realizar el estudio de función de cualquier función, no solo de la cuadrática, es analizar analíticamente lo que después vemos gráficamente, detectando exactamente las características de la función, o sea, dónde corta esa función en el eje X, dónde corta la función en el eje Y, el crecimiento que tiene o decrecimiento, la concavidad que tiene, las raíces, y eso vamos a hacer. Encontrar el dominio y la imagen, súper importante también. Así que les propongo hacer eso en este video y después lo vamos a graficar y vamos a verificar que todo lo que calculamos analíticamente y analizamos analíticamente coincide con el gráfico. Así que vamos, arranquemos. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el dominio, pensar qué valores de X yo puedo usar para meter en esa fórmula. Y cuando tenemos una cuadrática, la cuadrática en realidad no tiene ninguna restricción. Yo puedo poner cualquier valor de X, ya sea un número positivo, negativo, pequeño, grande, una fracción, un número con raíces, lo que sea. Yo puedo meter cualquier número en donde dice X, reemplazar en donde dice X y siempre voy a obtener un valor de Y. Si la función cuadrática está dada así de esta forma, o sea, no hay ninguna restricción. Entonces, generalmente con las funciones cuadráticas el dominio es todos los reales. Cualquier número del universo de los números sirven como para reemplazarlo donde dice X. Muy bien. La segunda parte vamos a encontrar, por ejemplo, las raíces. Yo las estoy enumerando, pero no hace falta seguir ese orden. Uno va analizando así como quiere. El orden no importa. Para encontrar las raíces, yo tengo que considerar que el I vale 0. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. Y escribo de nuevo la fórmula. ¿Por qué? Porque una función cuadrática, por ejemplo, es una así. Y los ceros, las raíces, son estos dos. Es donde mi curva, mi parábola, corta al eje X. Y si nosotros nos paramos en estos puntos, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el valor de Y en este punto? El valor de Y vale 0. Lo mismo acá. Si yo me paro acá, en ese punto, el valor de Y que le corresponde es 0. Por eso, cuando queremos analizar las raíces, yo tengo que considerar que el Y vale 0. Esa es la explicación y lo que tenemos que aplicar. Muy bien. Entonces ahora me quedó una cuadrática igualada a 0. Entonces una forma muy práctica que nunca falla es aplicando Bhaskara. Es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Hay distintos métodos, ¿sí? Incluso ahora apareció un nuevo método práctico, pero este nunca falla, sobre 2a. Y ahora reemplazo el b. Si quieren vamos a hacer así. Cuando ustedes tienen la cuadrática, acostúmbrense a detectar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. El a, recuerden que siempre es el término que está adelante, el término no, el coeficiente, el numerito que está adelante del x al cuadrado. Por eso esto lo tienen que ordenar siempre así, de mayor a menor, de forma decreciente. X cuadrado, x y sin x, el término independiente. Entonces, el a es el coeficiente, el numerito que está adelante del x cuadrado. ¿Qué numerito hay ahí? Muchos se equivocan y me dicen 0, pero no hay un 0. Porque si hubiese un 0, esto 0 por x cuadrado sería 0, desaparecería y no tendría que estar. Pero si está, si aparece, es porque hay un 1. Entonces, ojo con eso que más de uno se equivoca. Entonces aquí el coeficiente principal es 1. El b es el coeficiente del término lineal, que en este caso es menos 6. Y el c es el coeficiente independiente, el que no tiene la x, que en este caso es 8. Entonces,
una vez que detectan, determinan cuáles son esos tres valores de los coeficientes de la cuadrática, lo reemplazan acá. Acá dice menos b, y b a su vez es menos 6, más menos el b, que es menos 6 al cuadrado, menos 4 por el a vale 1, por el c, que vale 8, sobre 2 por a. Sigo haciendo las cuentas. Menos por menos me da positivo 6. Menos 6 al cuadrado da positivo 36. Menos 4 por 1 por 8 da 32. 2 por 1, 2. ¿Y esto qué me da? Esto me da 6 más menos 36 menos 32 es 4. Y la raíz de 4 es 2. Dividido 2. Una vez que en la fórmula esta de la resolvente o Bhaskara llegan a esos tres numeritos, se abren los dos caminos famosos. Uno va a ser el del x1 y el otro el del x2, que van a ser esas dos raíces que yo estoy buscando. El x1, por ejemplo, va a resultar de usar esta suma de 6 más 2 dividido 2. Y 6 más 2 es 8. 8 dividido 2, 4. Y ahí llegué al valor de x1. Y el x2 va a resultar de hacer la resta. 6 menos 2 dividido 2. 6 menos 2 es 4, dividido 2 es 2. Y ahí está el valor del x2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas son las dos raíces. ¿Y qué eran las raíces? Donde mi curva, mi función, que en este caso es una parábola, atraviesa, choca, se intersecta con el eje X. Y en el eje X, recuerden que el y vale 0. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a poner aquí que las raíces son x1. Vamos a borrar esto que me está molestando. El x1 vale 4 y el x2 vale 2. Bueno, paso siguiente. Una vez que detectamos las dos raíces de la parábola, lo que les recomiendo hacer es encontrar y estudiar un poquito dónde está el vértice, porque es muy fácil. Entonces, paso siguiente, vértice. Vértice. El vértice, sabemos que el vértice de una parábola es este punto, es donde cambia el sentido de las curvas, de las ramas. Los vértices en una parábola pueden ser, se dice que son extremos. ¿Y qué son los extremos? El extremo es el punto máximo o el punto mínimo de una curva. En el caso de la parábola, aquí este es el vértice que sería el máximo, y en este caso, cuando la concavidad es así abierta para arriba, el vértice es este y es el mínimo, pero ambos son extremos. Entonces, todavía no sabemos nosotros en nuestra curva si es así o así. Ahora yo se los voy a explicar y van a ver qué fácil es detectarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar las coordenadas de ese vértice, o sea, saber cuál es el x y cuál es el y de ese vértice y poder dibujarlo así más fácilmente. Y miren lo siguiente, otro bosquejo, miren lo siguiente. Estas dos son las raíces de una parábola. La parábola tiene la característica de ser una función, una figura, un gráfico simétrico en el eje Y, o sea, el eje, no el eje Y, perdón, vertical, simétrico a un eje vertical. ¿Qué quiere decir? Que siempre yo puedo trazar un eje de simetría así vertical. Y miren qué va a pasar. Siempre sobre ese eje de simetría va a estar ese vértice. Siempre, siempre, siempre en una parábola. Entonces, si ustedes se fijan bien por el tema de la simetría que yo les estoy diciendo, podemos afirmar que la distancia entre esta raíz y el eje de simetría va a ser la misma a la distancia que hay entre el eje y la otra raíz. Son equidistantes, se dice, ¿sí? Entonces, de ahí concluimos que el vértice, dijimos que está en la mitad. Si yo voy trazando así horizontales, siempre van a estar los puntos equidistantes. Bueno, aquí no está porque
estoy haciendo cualquier cosa. Pero si ustedes lo dibujan bien, siempre están equidistantes y hasta llegar al vértice que está justo en el medio. ¿Qué queremos ver con esto que les estoy diciendo? Que siempre el vértice va a ser como un promedio, va a estar en la mitad de dos puntos equidistantes, que en este caso voy a considerar las raíces. Y por esa sencilla razón, que se los quise explicar para que lo entiendan y no se lo estudien de memoria, sino que lo entiendan, podemos decir que el x del vértice va a ser el promedio de los dos valores de x de las raíces. Esa es simplemente la razón. ¿Por qué? Porque la figura de una parábola es simétrica y tiene un eje de simetría vertical y el vértice siempre está en el centro. Entonces es como tener dos notas, dos calificaciones y encontrar el promedio, encontrar la calificación que está en el centro. Es exactamente lo mismo, por eso hago un promedio. Con esta explicación creo que nunca más se lo van a olvidar esta fórmula y no se la estudian de memoria. Entonces simplemente una vez que en el paso anterior conseguí los dos valores de x de las raíces, yo hago el promedio, hago 4 más 2 dividido 2. 4 más 2 es 6, 6 dividido 2, 3. Y ven que el 3 está entre el 4 y el 2 y esa es la coordenada x del vértice, así de sencillo. Y una vez que tengo la coordenada x del vértice, yo vengo a la ecuación y calculo el y del vértice que le corresponde a este x. Entonces hago 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. 3 al cuadrado es 9, menos 6 por 3 es 18, más 8. ¿Sí? Y esto me da menos 9 más 8 me queda menos 1. Entonces este es el y del vértice. Conclusión, ya encontré las coordenadas del vértice, que es el x3, punto, coma, menos 1. ¿Sí? Ahí yo ya puedo ir haciendo un bosquejo, así bien bosquejo, porque después, como les decía, se los voy a poner al final del video con una foto del gráfico que lo voy a hacer seguramente con el GeoGebra, bien perfecto, o si quieren se los hago a mano. Entonces ya sabemos que las raíces van a estar en 2, déjenme bajar esto porque voy a necesitar, van a ver, así, que sea así, x y este es el y. Entonces 2 y 4. Estas son las dos raíces, va a pasar por acá y va a pasar por acá. Y el vértice está en 3 menos 1. 3 menos 1, acá es 3 y menos 1 acá. Acá está el vértice. ¿Ven cómo quedó? Ahí está. Quedó bien en el centro. ¿Va? Bueno, déjenme borrar por aquí, que no tengo espacio. Ahí está. Entonces ahí lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, el paso siguiente, analizar la ordenada al origen. La ordenada al origen es cuando el x vale 0, o sea, es el corte con el eje y. Es ver dónde mi curva atraviesa, en este caso, el eje y. Cuando atraviesa el eje x se llama raíces. Cuando atraviesa el eje y se llama ordenada al origen. Y eso simplemente es ver este coeficiente, este término independiente, que en este caso es 8. ¿Y por qué eso? Por lo que les acabo de escribir acá. El x vale 0, entonces 0 al cuadrado, 0. Menos 6 por 0, 0, se va. Y el único término que no tiene x es este. Entonces simplemente es en y igual 8. En y igual 8. Entonces, en y igual 8, por eso dibujé el eje abajo, vamos a ver si me alcanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, justo. Entonces yo sé que va a pasar por acá. ¿Sí? Entonces ahora es muy fácil ya predecir qué forma va a tener mi parábola.
la parábola, yo sé que tiene que venir por acá, algo así, y viene, pega la vuelta acá, y atraviesa y sigue así. Esa va a ser mi parábola, así un bosquejo. Entonces ahora vamos a analizar lo siguiente. 5. La concavidad. La concavidad consiste en ver si mi parábola está abierta para abajo, es así, una U derechita, o está invertida, una U para abajo, o sea, abierta para abajo. En este caso, evidentemente está para arriba, es abierta, es cóncava para arriba. Pero ¿cómo me doy cuenta y verifico si hice las cosas bien? Tengo que ver yo el coeficiente principal. ¿Y qué cosa del coeficiente principal? El signo. Si el signo es positivo, la parábola va a ser así, cóncava para arriba. Si el coeficiente es negativo, va a ser cóncava para abajo o concavidad negativa. ¿Y cuál es el coeficiente principal? En este caso es más 1. En este caso es más 1, es positivo. No importa el número, lo importante es que es positivo, el signo es lo que me importa. Entonces va a ser así. Y ahí está, es cóncava para arriba, ahí está, lo verificamos. Muy bien. Paso siguiente, vamos a poner el X2 para acá, así lo borramos y tengo más espacio. Paso siguiente, número 6. Vamos a analizar el intervalo de crecimiento o decrecimiento. En una parábola siempre vamos a encontrar dos ramas, que son estas dos ramas que las dos ramas están limitadas por el vértice. O sea, imagínense un camino. Yo vengo caminando por acá y cuando me choco con el vértice, ahí cambia la dirección de la curva, de mi camino. Entonces, el vértice y todo ese eje de simetría me separa, me divide a mi curva, mi parábola, en dos partes. Una parte, en este caso, es este así, que decimos que tiene un intervalo, está decreciendo esa curva porque estoy bajando, a medida que avanzo en el X, estoy bajando, decreciendo, es inversamente proporcional. Y a partir de este vértice, en este caso, está creciendo. Entonces, en este punto lo que yo tengo que determinar no es, o sea, qué parte crece y decrece. Lo que me interesa es ver el intervalo, o sea, marco esto así hasta el vértice, hasta acá. En esta parte, desde el menos infinito, porque esta rama sigue hasta el infinito, hacia arriba. Entonces, desde el menos infinito hasta el vértice, toda esta parte, si yo me reflejo, imagínense que el eje X es un espejo, entonces yo vengo por aquí y me voy reflejando y ¿qué pasa? Llego hasta este valor, hasta el 3. Entonces hay dos intervalos. Primero, en este caso, tengo el de decrecimiento que va a ser desde menos infinito hasta punto coma 3, así, siempre abierto. Y en cambio, a partir de aquí, ¿no? Esta zona de los X es cuando mi curva crece. Entonces, la parte de crecimiento, el intervalo de crecimiento va a ser a partir del 3, punto coma, hasta el más infinito. Siempre el corte, el límite, el cambio va a estar en el vértice. Ese es un tip que les doy. Muy bien. Y por último, vamos a analizar la imagen. La imagen. ¿La imagen qué es? La imagen es ver mi curva, si yo lo reflejo contra el eje Y, si yo pienso que el eje Y es un espejo, tengo que ver en qué zona se refleja. Entonces, siempre va a ser desde el vértice hasta la parte, en este caso, más infinito. Entonces, la imagen, perdón,
va a ser desde, siempre pongan primero el menor, y aquí es cerrado. ¿Por qué? Porque yo me puedo parar desde el -1 cerrado, inclusive. Desde -1 hasta más infinito abierto en este caso. Ese es el intervalo de la imagen. Hay un punto más que quiero analizar, que es la parte de positividad y negatividad. Intervalos, ¿sí? También, negatividad. Y esto simplemente es ver, piensen que el eje X es el nivel del mar. Entonces yo tengo que ver qué parte de mi curva está bajo el nivel del mar y sobre el nivel del mar. La parte que está sobre es la parte positiva, porque tiene I positivo. Y la parte de abajo tiene I negativo. Entonces, en este caso, el I negativo va a estar entre las dos raíces. Entonces, va a ser, y acá siempre es abierto así, 2, 4. Tengo que poner los valores de X, el intervalo en X, así como hacíamos aquí. Y la parte positividad son dos ramas, esta y esta. Va a ser desde aquí, desde menos infinito hasta 2, unión, porque son dos partes, desde 4 hasta más infinito. Recuerden que siempre los intervalos, tanto en la parte positividad, negatividad, de crecimiento, crecimiento, siempre tengo que poner los intervalos en X, en X. Bueno, y ahí sí ya termina el análisis de función, el estudio de función, y que me pedían también en este ejercicio, que recuerden que es un ejercicio bien completo, que bueno, esta parte se las hice separada porque para no hacer el otro video tan largo. Entonces, bueno, hasta aquí el estudio de función. Me comentan abajo del video todo lo que necesiten o no entiendan, o si tienen otro estudio de función ahí medio raro que les está rompiendo la cabeza. Me escriben abajo o a resueltosconmariana@gmail.com. Si les sirvió este video, regálenme un me gusta. Si todavía no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Le dan un clic al suscribirse, que es gratis, y ahí me van a ayudar a que el canal crezca. Bueno, espero que les haya servido. Los espero en un próximo video. Chao, chao. Y aquí estamos usando el aplicativo de GeoGebra. Entonces vamos a colocar acá donde dice entrada. Vamos a escribir la ecuación que era I igual X al cuadrado, avanzo, menos 6X más 8. Entonces vamos a movernos ahí, a achicar un poco el zoom para poder ver todo. Y miren, este es el vértice, ¿sí? El vértice que nos da coordenadas, esta, ¿no? Es 3 menos 1, que es efectivamente como nos dio en la parte analítica. Estos dos puntos, que son las intersecciones con el eje X, la horizontal, son las raíces, que es el 4, 0 y el 2, 0. Y por aquí tenemos la ordenada al origen, que es donde mi curva se intersecta con el eje Y, el vertical, y vale 0,8, lo cortaba en 8, tal como nos dio en la parte analítica. Entonces acá también vemos que tiene una concavidad positiva, o sea, es abierta hacia arriba, y que la parte, esta rama es decreciente hasta el vértice, y a partir del vértice crece. Y de las raíces de esta raíz hacia la parte menos infinito, y de esta raíz, la mayor, hacia el lado más infinito, las ramas son positivas, y entre las dos raíces las ramas son negativas, es el intervalo de negatividad. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y mostrarles cómo
gráficamente verificaba que lo que hicimos analíticamente era correcto.